Una de las oportunidades más grandes que tenemos nosotros, los inversores comunes, es el de aprender de los superinversionistas, ya que en los Estados Unidos las personas que invierten más de 100 millones de dólares tienen que reportar sus movimientos cada trimestre. Y es aquí donde podemos ver qué es lo que los inversionistas más famosos y más grandes están comprando y están vendiendo. Ahora, en este video hablaremos acerca de 4 superinversionistas, que en promedio, los 4 tienen rendimientos que rondan el 20% analizado a largo plazo. Entonces son 4 personas de las cuales hay bastante que aprender y bastante que observar. Pero quisiera mencionar que 2024 empieza siendo un año bastante tranquilo en movimientos de superinversionistas. Saben que esta es una serie del canal, la de los superinversores, que llevamos haciendo desde hace 4 años. Y esta es una de las series más importantes para mí, donde veíamos qué era lo que Warren Buffett compraba, qué era lo que Terry Smith compraba, qué era lo que estaban vendiendo. Pero en este año y el último trimestre del 2023, hubo muy pocos movimientos. Sabemos que en 2020 había un montón de movimientos. Los superinversionistas compraban y vendían bastantes posiciones porque el mercado colapsaba. En 2022 hubo muchísimos movimientos por el bear market que hubo. Muchos superinversionistas aportaron bastante capital y recaudaron bastante capital para sus portafolios para poder invertir más. Y vimos que muchos de ellos cometieron errores de los cuales aprendimos, como la venta, por ejemplo, de Bill Ackman por parte de Netflix. El haber vendido Netflix en uno de los momentos más bajos que tuvo la acción fue un error del cual hemos platicado en varias ocasiones en este canal. Así como Charlie Munger, que compró una posición bastante grande en Alibaba para después vender 50% de esa posición. Inclusive, los superinversionistas más grandes de la historia se equivocan y nosotros podemos aprender de eso. Por este trimestre, como menciono, hubo muy pocos movimientos. Pero sí son movimientos de los cuales podemos aprender y podemos ver que mantener las posiciones a largo plazo es donde está el verdadero beneficio para los superinversionistas. Recordemos, no está el dinero en la compra ni en la venta, sino en la espera, pero claro, de haber elegido las posiciones correctas. No funciona esperar si las posiciones no son las correctas, las cuales tienes en tu portafolio. Ahora, comencemos hablando brevemente del portafolio de Li Lu, una de las personas que ha sido bastante bien comentada por superinversionistas como Munish Pabrai o como Charlie Munger. Le dicen el Warren Buffett chino. Y su portafolio de Estados Unidos es bastante concentrado y bastante pequeño. Recordemos que solamente se publica la información de las acciones que tienen en los Estados Unidos, por lo cual si tienen acciones internacionales en otros mercados no sabremos de esas posiciones. Y Li Lu, su estrategia de inversión y diferenciador es que él invierte muchísimo en el continente asiático, principalmente en posiciones en China. Ahora, las posiciones que él tiene en Estados Unidos es un increíble 37% en Google, una posición que tengo en mi portafolio y que aún este precio me sigue pareciendo bastante interesante. Tiene 30% en Bank of America, que bueno, esta fue una posición con la cual él siguió a Charlie Munger y a Warren Buffett, que compró a precios bastante atractivos hace bastantes años, con la crisis financiera del 2008-2009, que las acciones las adquirían después del 2010-2011. Ahora, tiene también en la empresa de Warren Buffett un 16.7% de su portafolio, tiene otro 9% en un banco que se llama East West Bancorp y un 5.7% de su portafolio en Apple. Aunque ya tiene una exposición bastante grande a Apple, al tener acciones de la empresa de Warren Buffett, que bueno, es una de las dueñas principales de Apple. Ahora, Li Lu, aunque invierte mucho en el mercado internacional, tiene 2.2 mil millones de dólares invertidos en los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, es un portafolio, es una parte bastante significativa e importante de su portafolio, del portafolio que él maneja. Con esto podemos pasar a mencionar a Bill Ackman, el cual vende una posición, que la termina de vender, de hecho, porque la empezó a vender el último trimestre del 2023. Esta posición es Lowe's. Sí, Lowe's, si no la conoces, tal vez conozcas a su competidor directo, que es Home Depot. Y sí, Home Depot y Lowe's son estas empresas en las cuales vas a comprar herramientas, vas a comprar equipo para poder remodelar tu casa, vas a comprar electrodomésticos para tu casa, y no están en el mejor momento las bienes raíces en los Estados Unidos con las tasas de interés tan elevadas. Las personas no están yendo a remodelar sus casas y Lowe's depende de eso. Sí, claro que hay un poco de ciclicidad para estas empresas, ya que requieren de que las personas o estén adquiriendo nuevas casas o las estén remodelando. También el arreglar las casas, el dar mantenimiento es la parte principal del mercado de Lowe's y de Home Depot. Simplemente hay que reconocer que fuera de eso hay bastante ciclicidad y no sabemos por cuánto tiempo las tasas se van a mantener en este punto y por cuánto tiempo las personas van a tomar la decisión de aplazar las remodelaciones o de aplazar nuevas construcciones.
Entonces se termina de vender su posición en Lowe's y se queda con un portafolio que yo diría es bastante más predecible de lo que era teniendo a Lowe's, porque es una empresa cíclica. Tiene a Chipotle con un 20% de su portafolio. Chipotle, esta empresa que inclusive reduce en un 10% su posición. Chipotle es una empresa que constantemente supera expectativas. Estos restaurantes que siguen expandiéndose, y no solo eso, no solamente es que hay más sucursales, sino que cada sucursal termina vendiendo más cada trimestre, algo que ha sorprendido a los inversionistas desde 2022, y a mí me parece una locura cuánto ha crecido y cómo continúa creciendo. Las expectativas para esta compañía ya son altas y continúa superándolas. Ahora, mencionamos que Bill Ackman se equivocó con una posición. Sí, cuando compró las acciones de Netflix para venderlas un trimestre después de un colapso de más de un 25%, bueno, esa posición la cambió por una empresa que fue un gran acierto, y fue Google. Él adquirió acciones de Google. De hecho, es un 19.3% de su portafolio. Una empresa que yo considero bastante predecible. Recordemos, la tengo en mi portafolio. Es 37% del portafolio de Lilo. Entonces, Google, una empresa que está presente en muchos portafolios de superinversionistas. Tiene un 18.20% en Hilton. Esta empresa que es una marca de hoteles, la cual tiene posición internacional y se ha estado beneficiando estos últimos años de la expansión en los viajes desde 2021. Ahora también vemos a QSR. Es la única empresa que a mí me genera dudas. QSR, yo no entiendo por qué elegir a esta compañía. Yo no entiendo por qué elegir esta compañía si además ya tiene exposición a Chipotle. ¿Por qué preferir QSR o por qué tener un 17% del portafolio en una empresa que no ha tenido los mejores resultados, no crece de manera importante, no veo un diferenciador importante, pero bueno, es algo en lo que él tiene experiencia. Él tiene experiencia en el segmento de restaurantes, ha estado presente inclusive en mesas de consejo de empresas restauranteras. Entonces, bueno, es una posición que seguramente él entiende por qué la tiene. Yo no veo por qué la tenga, y estos últimos 5 años las acciones de QSR no han hecho prácticamente nada y yo no he visto ninguna innovación o no he visto ningún atractivo. Ahora, sus otras dos posiciones son, por ejemplo, Canadian Pacific, que es un 12%, esta empresa de ferrocarriles, de vías férreas, y Howard Hughes Holdings, que es otro 12%. Y bueno, el portafolio de Bill Ackman es bastante grande. Maneja más de $10,000 millones, $10,700 millones aproximadamente en estos momentos. Y tiene de ese portafolio un 60% en 4 posiciones. Lilo tiene en 2 posiciones un 60%, 67%, 37% tiene en Google y 30% tiene en Bank of America. Entonces, portafolios tan grandes, tan importantes, no tienen una diversificación muy elevada. Algo que yo admiro bastante y algo que les ha traído excelentes retornos. Pero claro, lo más importante está en elegir las posiciones correctas inicialmente y saber aceptar cuando cometes un error. Como lo hizo Bill Ackman, que sí, esa vez no fue la correcta, pero en un solo trimestre tomó la decisión de vender una posición en la cual él no se sentía cómodo en su portafolio y la cambió por Google, una posición que demostró ser un acierto muy importante para su portafolio. Ahora, en este momento quisiera recordarles del broker internacional que yo utilizo, que es Interactive Brokers. Llevo utilizando Interactive Brokers desde 2020, y si tú estás considerando tener un broker internacional o utilizar 2 brokers y quieres una opción, bueno, Interactive Brokers podría ser la opción para ti. Te dejo la liga en la descripción, y también quisiera decirte que con el solo hecho de dar un clic a la liga que va a estar en la descripción y en los comentarios, estás apoyando al canal. Además, después de dar clic a la liga, vas a ver información sobre Interactive Brokers, vas a ver las bondades que Interactive Brokers tiene. Entonces, inversionistas, ya lo saben, si están pensando en utilizar un broker internacional, tal vez quieran ver la opción de Interactive Brokers, que les dejo en la descripción y se las dejo en los comentarios, con la cual también apoyan al canal. Ahora pasemos a mencionar a Chuck Akre, que logró rendimientos de por encima del 20% por varios años. Fue bastante conocido por sus adquisiciones que realizó en el año 2008, 2009, 2010, inclusive 2011 hasta 2012. Y él adquirió de manera muy importante empresas calificadoras cuando el mercado no solamente las menospreciaba, sino que las daba por perdidas. Se consideraba que podía tener que cambiar la estructura económica, que tenía que cambiar la manera en la que funcionaban esas compañías, porque, bueno, si estas compañías hubiesen hecho un muy buen trabajo, tal vez el 2009, el 2008 no hubiese pasado como sucedió. Claro que fue muy fácil culpar a estas empresas y no a los bancos, ¿verdad?
Entonces, Chuck Akre tomó la decisión de adquirir acciones de empresas calificadoras en esos momentos que eran muy difíciles. También decidió adquirir, por ejemplo, a Mastercard, la cual mantuvo a muy largo plazo. Pero es importante mencionar que este enorme fondo que tiene Chuck Akre, que manejan más de 12,000 millones de dólares, ya no es él el que está manejando los fondos personalmente. Ya ahora ya ha delegado estas tareas, ha elegido distintos inversionistas, que de hecho ha presentado en algunas entrevistas, ha comentado quiénes son los que lo apoyan. Y si tú buscas la página de Chuck Akre, él sigue saliendo como la persona que maneja los fondos, pero ya que lees un poco más, ves que ya está delegando varias de esas tareas. Entonces, cuando veamos el portafolio de Chuck Akre, nada más entender que la persona que logró esos retornos de más de 20% anual ya no es la que lo está manejando. Ahora sí lo está delegando. Claro que mantienen la misma estrategia y buscan tener la misma esencia, pero se empiezan a ver algo de cambios en este portafolio. Ahora, él tenía y tiene la teoría de The Three-Legged Stool, que es el banquito de 3 patas. El número uno, la pata número uno de ese banquito con la cual toma decisiones es encontrar un negocio extraordinario. Un buen negocio que tenga diferenciación, que esté muy bien posicionado en su industria. Número 2 es encontrar una administración sobresaliente. Entonces no solamente es tener un buen negocio en una buena industria, que esté en crecimiento, que tenga diferenciación, sino también que tenga un equipo directivo que maneja bien a ese negocio, que ve las cosas como él quisiera que la dieran. Porque recordemos, él mantiene las posiciones a muy largo plazo, con lo cual él tiene que confiar mucho en ese equipo directivo, que sepan distribuir capital. Y número 3, que tengan oportunidades de reinversión. Él no busca invertir en empresas que no tienen crecimiento. Él busca concretamente empresas que puedan invertir para crecer en largo plazo. No busca solamente dividendos, no busca una empresa que tenga esta diferenciación, una buena posición y que además tenga un buen equipo directivo. Dice con que cumplan estas 3 reglas, y por eso es que para él agregar posiciones a su portafolio es bastante raro. No lo hace todo el tiempo. Es bastante raro ver que adquiere nuevas empresas. Pero este trimestre vimos que agregó una posición que a mí me sorprendió bastante y que no sé si queda en su portafolio, no sé si quede en su estrategia al 100%, la cual es Uber. Acaba de empezar a adquirir acciones, su equipo, llamémosle, acciones de Uber, una empresa que ya es rentable. Entonces ya mínimo cumple con el requisito de ser rentable, pero ese requisito no viene en las 3 reglas, en las 3 patas del banquito. Simplemente es un negocio extraordinario. También vemos que la administración talentosa sí ha tenido sus dudas, ha generado dudas alrededor del mercado, la administración que tiene Uber, de la forma en la que han distribuido capital, han terminado vendiendo algunos segmentos de la compañía. Entonces, no sé si sean los que mejor manejan el capital, los que han tomado las mejores decisiones, pero sí han probado muchas cosas. Por ejemplo, vendieron el segmento de Freight, que era un segmento que Uber tenía para poder llevar mercancía de un lugar a otro. Tomaron la decisión de vender eso después de haber invertido bastante capital en ese segmento. Simplemente decisiones que se han equivocado a lo largo de los años. Supongo que es un muy buen equipo directivo, ya que ya alcanzaron la rentabilidad, pero simplemente siento que todavía les falta por comprobarse aún más. Y las oportunidades de reinversión de Uber, bueno, ahí considero que puede ser un negocio en el cual van a poder seguir creciendo, va a poder seguir habiendo crecimiento, pero también es algo preocupante el tema de las regulaciones internacionales, las regulaciones locales para cada uno de los lugares en los cuales Uber ejerce su trabajo. Bueno, simplemente una posición que a mí en lo personal, yo le tenía en mi portafolio, pero a mí en lo personal no sé si vería a Chuck Akre adquiriéndola él personalmente. Aunque yo por otra parte sí creo que es un buen negocio y creo que tiene un equipo directivo que supo llegar a la rentabilidad, nada más no sé si sea tan bueno como para estar en su portafolio. Ahora mencionemos las posiciones principales. En Mastercard tiene un 18%, aún y cuando lleva 2 trimestres que recorta su posición en Mastercard. De hecho, este último trimestre recortó un 8.9% de sus acciones de Mastercard, y un trimestre antes de ese recortó más de un 10% de sus acciones de Mastercard. Por otra parte, tiene inversión en KKR, es una empresa que se dedica a distribuir capital, a invertir capital, en private equity, invierten en negocios privados. Es una empresa que ha hecho las cosas bastante bien, ha crecido bastante y que también trae mucha diversificación a su portafolio, porque también es una empresa que invierte en bienes raíces, en desarrollos. Entonces KKR trae algo de diversificación, es un 12.38%, es una empresa que tiene crecimiento, ya ha aprovechado oportunidades de reinversión, aunque vemos que recortó también un 10% en esta posición. La empresa Moody's también la recortó en un 7%, pero Moody's sigue siendo un 14.48% de su portafolio. Tiene a American Tower Corporation, que ya le hemos mencionado en este canal varias
varias veces. American Tower Corporation es esta empresa REIT, la cual tiene torres para servicios de telefonía y de internet. Es un 10.13% de su portafolio. Y la razón de por qué adquirió esta REIT, una REIT que usualmente piensas no tiene mucho crecimiento, es por lo económico que pueden reinvertir capital. Porque tienen una especie de monopolio, donde ya tienen sus antenas, están muy bien posicionados y el construir una antena es bastante económico, lo que trae beneficios muy grandes a largo plazo, lo cual permite a esta compañía no solamente distribuir dividendos, sino también a seguir invirtiendo en expandiendo su posición. Y es una empresa que está ubicada en bastantes países. Entonces, American Tower Corporation creció bastante, trajo beneficios a su portafolio. Nada más un negocio sencillo, con crecimiento predecible, una posición muy grande en su mercado, casi monopolio también para su mercado. Y tiene la posición también en Visa, que es un 7% de su portafolio. Visa, la competidora de Mastercard, la cual es su posición más grande del portafolio, con lo cual junta un 25% en estas dos empresas de tarjetas de crédito y un 14.48% en la calificadora que es Moody's, y en O'Reilly, la competidora de AutoZone, tiene un 9%. Entonces O'Reilly, esta compañía que se le conoce como AutoZone por recomprar una enorme cantidad de acciones y retornar bastante valor a los accionistas, es una empresa que lleva bastantes años en el portafolio de Chuck Akre, la cual ha traído bastantes beneficios para él. En general, las posiciones de Chuck Akre han sido muy acertadas. Rara vez comete errores. Y los errores que comete no suelen ser grandes, suelen ser bastante medidos. Sus posiciones principales, bueno, han sido aciertos y por mucho tiempo. Mencionamos Mastercard o Moody's, las cuales ambas llevan más de una década en su portafolio. Empresas que han vencido al mercado de manera muy importante. Y es lo único que necesitas. Posiciones principales que superen constantemente al mercado y que las puedas mantener sin tener que estar preocupándote de vender acciones a largo plazo. Y bueno, para terminar, hablemos acerca de un superinversionista un poco más joven, un poco menos conocido, que maneja 3.6 mil millones de dólares, y su nombre es Dev Kantesaria. Ahora, Dev Kantesaria es conocido por su principal inversión en FICO, que tiene 30% de su portafolio en esta empresa, una empresa calificadora del crédito personal. No es una empresa como Moody's o S&P Global que califican empresas y a países, sino que FICO da una calificación crediticia, da un FICO score para personas, para saber si te van a dar una tarjeta de crédito, si te van a dar un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces FICO tiene un monopolio y ha sido una de las empresas que más ha sorprendido, que constantemente supera el mercado de manera impresionante. Sí, FICO, el 30% de su portafolio le ha traído beneficios enormes. Y bueno, vemos que conoce este mercado y se centra mucho en el sector financiero. Su segunda posición más grande es Mastercard, sí, la empresa de tarjetas de crédito. Entonces tiene a la empresa calificadora de las personas para saber si se les va a dar una tarjeta de crédito o un crédito, y tiene la empresa que provee la infraestructura para las tarjetas de crédito, a Mastercard, en un 19.5%. En una posición más pequeña también tiene a Visa, en un 6.9%. Además, tiene a S&P Global, la empresa calificadora de empresas y de países, y a Moody's Corporation, la otra empresa calificadora de empresas y países, con 19% en S&P Global y 13% en Moody's Corporation. Además de un 7.8% en la empresa tecnológica Intuit. Entonces vemos que todas sus empresas, él se centró en un segmento que es el sector financiero. Todas estas empresas están involucradas de alguna u otra manera en el sector financiero. Intuit, si se preguntan, por ejemplo, es dueña de una aplicación que se llama TurboTax, y TurboTax te ayuda a hacer tus impuestos en los Estados Unidos. Entonces con FICO, con Mastercard, con S&P Global, ha logrado vencer al mercado de manera muy importante. E Intuit no se queda atrás, es una compañía que ha hecho muy bien las cosas en la bolsa. Entonces, Dev Kantesaria, aunque no es público el rendimiento que ha logrado, con el solo hecho de ver su portafolio y ver los movimientos que ha hecho los últimos años, podemos pensar y calcular que sus retornos están por encima del 20%. Bastante increíble lo que ha logrado Dev Kantesaria y cómo no vende a estas empresas. Por más que suben, por más que su portafolio aumente en valor, por más que los últimos 4 años maneja ahora 3 veces más de lo que manejaba hace 4 años, 3 veces más capital. No sabemos cuánto de eso es porque se apreció el portafolio y cuánto de eso es por nuevos depósitos. Lo que sí sabemos
es que es un inversionista que ha hecho las cosas de manera excelente y que ha sabido mantener las posiciones para el muy largo plazo sin hacer muchos movimientos. Entonces, Dev Kantesarya, una persona de la cual vamos a seguir hablando en este canal, de la cual creo que hay bastante que aprender y entender que no tenemos que invertir en todo, sino invirtiendo en el segmento, en los sectores que nosotros comprendemos, es cuando más podemos aprovechar el mercado, es cuando más podemos tener las acciones a nuestro favor, porque además sabemos la diferenciación que tienen, podemos ver qué es lo que tiene de especial esa compañía y así tomar la decisión de compra, de venta y también poder mantenerla en los momentos difíciles, que por eso es que se le reconoce a Dev Kantesarya, que ha mantenido a estas empresas en los momentos difíciles y que las ha mantenido por más que han subido las acciones a largo plazo. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.